Bueno, hoy no es un día cualquiera. Quiero contarles que estoy muy emocionada y muy contenta de estar presentándoles y compartiendo esto con ustedes. Me encuentro en una casa con una historia y es una casa emblemática de este país, maravillosa. Estoy muy contenta. Realmente yo diría que estoy cumpliendo un gran sueño en mi vida, y muchos que me conocen me van a entender. Y bueno, nada, quiero contarles que estoy con una persona que para mí es la persona que a mi criterio es la persona que presenta a las personas de una manera que yo no podría hacerlo. No sé, me va a llevar muchísimos años poder llegar a ese nivel. Yo lo admiro muchísimo, la verdad que estoy muy contenta y muy emocionada, como ya dije. Bueno, él es chef, es empresario, es comunicador, es una figura emblemática de nuestro país y estoy muy contenta de recibirlo, perdón, de que él nos reciba, y quiero agradecerle por abrirnos las puertas. Voy a presentar a Sergio Puglia. Muchísimas gracias, Sergio, por recibirnos. Estoy muy contenta y muy emocionada. Para mí sos una de las personas más importantes de este país. Ay, por favor. Así que muchas Muchas gracias gracias. por darnos esta chance y esta oportunidad de recibirnos y de poder colaborar con nuestro trabajo. Muchas gracias por haber pensado en mí y gracias por estar hoy acá. Me encanta, me encanta. Y bueno, las presentaciones que son parte de mi característica es porque, bueno, da la casualidad que casi siempre conozco a la gente que tengo enfrente, a veces no con todos tengo una relación de amistad y bueno, y me gusta cuando uno es anfitrión, tratar a la gente de una forma que se sienta cómoda para que baje las barreras, porque es Claro, una técnica para que baje las barreras y que yo pueda preguntar lo que quiera. exactamente. Sergio, contanos, queremos saber un poquito más. Oh. Yo sé que todos te conocemos, no hay un uruguayo que no lo conozca. ¿Cuál es tu nombre completo? Me llamo Sergio Daniel Puglia Silva. Muy bien. Y si nos dijeras un plato estrella, ¿cuál sería? Tallarines al pesto con huevo frito arriba. Me los hacía mi abuela. Qué divino, qué Y divino. entonces están colocados en mi vida. Maravilloso. Contanos, ¿qué soñabas cuando eras chico? Uh, bueno, yo aunque te parezca mentira, siempre fui un gran soñador, pero nunca pensé que iba a trabajar en los medios de comunicación. Soñaba, primero y antes que nada, con ser abogado y además de eso, bueno, tener una actividad política. Eran las dos cosas que quería hacer en mi vida. Después venía el hecho de el mundo de la cultura. Estudié piano durante muchísimos años y mi madre decía que podía, según lo que le decían los profesores, podía llegar a ser un estupendo concertista. Yo directamente no me tanta fe como para ser un concertista, pero me gustaba mucho y la cocina estaba metida ahí entre el abogado y el mundo de la cultura. Y bueno, porque mi familia tenía restaurantes, yo tenía un padrino que fue mi mentor, que tenía restaurantes y era un gran gourmand, y él me inició en este mundo de la cocina. Mi madre era una genial cocinera, mis abuelas eran maravillosas como cocineras, y yo me crié en ese mundo, primero en las cocinas de las casas y después en las cocinas de los restaurantes, caminando por ellos. Restaurantes que fueron muy importantes en este país, tanto mi tío como Parrilla Tahití, como el Ritrovo de Amici, como la fábrica de pastas Marzotto, y entonces, es decir, todo ese mundo de la transformación alquimista que es la cocina, y por eso es el primer laboratorio del mundo, y me ingresó a mí por los poros. Así que bueno, eso, yo soñaba con eso, pero nunca con los medios de comunicación. Yo llegué a los medios de comunicación de casualidad porque tenía que vender el producto que yo tenía, que era mi restaurante, no era otra Claro. cosa. Así que, Y ahí te gustó. y ahí
No sé, primero no sé si me gustó, no Ujú. fue la primera reacción positiva. Cuando yo empecé a aparecer en los medios fue una cosa muy tímida, pero cuando empecé a hacer sistemáticamente los medios, que fue cuando empecé a hacer el Club de la Buena Vida en Canal 5 y después hice el Hoy por Hoy con Sonia, ahí el impacto televisivo fue tan grande que yo sentí que perdía mi vida privada, no, que entraba a los lugares y la gente se daba vuelta, y no sé qué. Entonces yo ahí me retrotraje y dije, no, casi me encierro en mi casa la primera etapa porque no quería que me pasara eso. Después me fui acostumbrando, me di cuenta que eran parte de las reglas del juego y yo empecé a amar profundamente lo que hago, que es la comunicación, y bueno, y empecé a diversificarme a nivel de comunicación, y bueno, y descubrí una profesión que no estuvo en mí. Y si tuvieras que elegir, por ejemplo, cuando hablamos de tus programas, ¿no? Estamos hablando de jurado de MasterChef, que Sí. está vinculado con la gastronomía, que es algo que es muy, muy característico tuyo, que Mm, te sentís cómodo, que te gusta. Después estamos hablando de Polémica en el Bar, que es algo un poco mm, diferente. Y después también de Puglia Invita, que también tenés esos personajes que vos también de alguna manera este, actúas como un mm. periodista, o sea, haces entrevistas. ¿Cuál de esos tres roles te sentís más cómodo o qué nos podés hablar de cada uno de ellos? Y si tuvieras que elegir uno, por ejemplo, ¿cuál sería el que podrías elegir? Bueno, para empezar, yo soy un cocinero, Ujú. eso es lo que soy, que por un asunto de educación y posibilidades en la vida y, bueno, y un montón de circunstancias, me llevaron a ingresar en el medio de la comunicación. Y MasterChef me permite compartir con la gente mi labor docente gastronómica y mi gastronomía, que es mi gran vocación. Así que descubre la gente un Masterchef, descubre un docente que fui durante 20 y pico de años en el instituto cuando tuve escuela gastronómica, tuve dos escuelas gastronómicas. Entonces, es decir, eso me permite que la gente descubra que yo, además de cocinero, soy un docente. Eso por un lado. En el caso de Polémica, me llegó de casualidad, porque yo debuté con Polémica el primer día que Polémica salía al aire y dejé al descubierto del público una faceta que Puglia siempre tuvo, porque yo también soy el de Polémica. Eh, y en el caso del Puglia Invita, es, bueno, otra de mis facetas, que a mí yo me eduqué en una casa de puertas abiertas, me eduqué con esa visión de recibir, ser anfitrión y tener la curiosidad de conocer a la gente que uno recibe y todo ese tipo de cosas. Así que todos forman parte de la misma personalidad de Puglia, con diferentes momentos y circunstancias que la vida me ha dado la oportunidad de demostrarla al público y que el público, es decir, gracias a Dios, las haya aceptado. Pero si yo tuviera que definirme, eh, yo en el fondo, en el frente y en el costado, soy un cocinero preguntón y curioso, pero siempre cocinero. Me encanta, me encanta. Este, contanos un poco de tu mamá y de tu papá. ¿Qué tenés de cada uno de ellos, por ejemplo? Si tuvieras que analizar o pensar, decir, bueno, de mi mamá tengo algo, tengo tal cosa, de mi papá tengo tal otra. Yo tuve una relación con mis padres que fue muy particular. Te voy a decir por qué. Primero y antes que nada porque nosotros éramos una familia tipo, clase media, que yo no soy hijo único, somos dos. Tengo una hermana mujer que es menor que yo, pero no mucho menor. Y además de eso, las relaciones familiares, yo soy muy,
tengo el carácter de mi madre, tengo la actitud de mi madre, absorbí de mi madre eso de la casa de puertas abiertas, el hecho de compartir, el hecho de estar, el hecho de intereses culturales, la búsqueda y la curiosidad, es decir, todo eso es de mi madre. Mi padre era un personaje muy particular, muy introspectivo, un hombre con el que yo tuve una relación muy cordial, pero te diría que con la visión de los años era cordial y afectuosa, pero era una relación distante también. Capaz que era por la época o las circunstancias o por el carácter o porque él tenía un carácter diametralmente opuesto al de mi madre y eso fue lo que los enamoró. Y por otro lado también, en el caso de las dos relaciones de los dos hijos, él tenía una relación muy fuerte con mi hermana y porque mi hermana era muy parecida y sigue siendo muy parecida a él en un montón de cosas y yo estaba esa cosa de distancia, yo exuberante, exagerado, es decir, eso de recibir. Él decía, mira qué cosa, mira, te voy a decir una frase que define parte de sus criterios y parte de su personalidad. Él decía que mi madre y yo no éramos generosos, sino que pagábamos para tener amigos. Porque nos gustaba recibir gente y estar con gente y él no. Claro, claro, eran opuestos. Éramos opuestos. Totalmente. Yo tengo que reconocer que no conocía a mi padre. Y tampoco tenía una relación edípica con mi madre, ojo, porque capaz que se piensan que tenía una relación. No, yo me fui a los 18 años de mi casa y empecé a hacer una vida independiente. A los 18 años empecé a trabajar en la enseñanza secundaria, tenía mi vida independiente y viví fuera de la casa de mis padres sin ningún problema y me fui a Europa, fui a estudiar, hice lo que quise, después me vine para acá, después me fui a vivir a la Argentina, es decir, viví 18 años en la República Argentina. Yo tenía una relación libre, afectiva, pero libre. Y si tenía que discutir con mi madre, discutía y teníamos cosas totalmente, en momentos éramos totalmente diferentes en un montón de conceptos. Yo creo que el único vínculo, yo descubrí a mi padre después de muerto. Mirá qué cosa más increíble. Ahí descubrí la personalidad de mi padre. O quizás lo entendiste también. No es caso que lo entendí. Descubrí la personalidad de mi padre por un hecho, mira, que fue, después me enteré mucho después, pero digo, después que mi padre tenía una relación afectiva muy fuerte con uno de sus primos, muy fuerte. Y una vez, en un momento dado, yo no vivía en el país, para empezar por ahí, en un momento dado vine y pregunté por mi tío, porque estaba casado con la hermana de mi madre, y me dijeron, no, tu padre está enojado con él, se pelearon, no sé qué, así que no estamos frecuentándonos, y no sé qué. Nunca me enteré por qué. Y después que falleció me enteré que se había peleado con el primo por mí, porque el primo en un asado había hablado de mi elección sexual. Y él se peleó defendiéndome y nunca más lo trató ni lo vio. A tal punto que cuando falleció el primo, antes que él, yo le dije, ¿por qué no vas al velorio? Y me dijo, porque si no lo traté de vivo, no lo voy a tratar de muerto. Claro. Yo creo que también... Ahí te pinta también la personalidad de mi padre. Sí, claro. Y además también o sea, en esa época nuestros padres, nuestros abuelos, no tenían, era como que se negaban un poco a sentir, a demostrar cariño y afecto. Es verdad, era es verdad. Muy común también, eso es verdad, ¿no? Era muy común. Yo creo que tengo del carácter de mi padre, tengo eso. Cuando te acepto, pero cuando te bajo la persiana, te bajo la persiana. Claro. Sí. Ahí sí, en eso me parezco a mi padre. Y por otro lado hay unos amigos míos que conocieron a mi padre mucho y que tienen mi edad, eran mis compañeros, y me decían que ahora de viejo estoy bastante físicamente parecido a mi padre, pero además cuando rezongo, porque mi padre era muy rezongón, Elmer Gruñón, bueno, me parezco a papá.
Esas cosas Bueno, parece que... un Y poco bueno, de cada uno, un ¿no? poco de cada uno. Un poco de cada uno. Contanos, ¿qué ingrediente no puede faltar en tu cocina? ¿O pensás que no puede faltar en las cocinas de los uruguayos? Uh, no, pero no es una materia prima. Mirá qué cosa más increíble. Yo creo que lo que no puede faltar en cualquier cocina, y más de los uruguayos, porque los uruguayos son bastante complicados para comer, es el riesgo. Hay que arriesgarse a conocer nuevas materias primas, a disfrutar de nuevas combinaciones, a aceptar a la cocina como un hecho cultural y que las cocinas de los otros países también son expresiones culturales y esas expresiones culturales conllevan a que nosotros nos dejemos mover el piso para aceptar condimentos, texturas, combinaciones, maridajes que permiten un producto final con el valor agregado que les da satisfacción a ese pueblo, pero que en definitiva pueden ser también universales. Así que lo que nosotros necesitamos, que por suerte en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, 30, se ha ido modificando eh, y que yo creo que, modestia aparte, he sido partícipe de ese crecimiento y de esa modificación, es que hemos empezado a correr el riesgo. El ingrediente del riesgo está instalado en el consumidor inteligente y a su vez en el cocinero. Yo creo que hubo un avance de a poco, no, no, Sí, no, no, de a no. poco. Pero creo que la gente se está animando, también tenemos lugares Para probar otras cosas. para probar Sí. otras cosas distintas, ¿no? Hemos estado abiertos de alguna forma a que, fíjate que nosotros tenemos una cultura gastronómica que está unida a el producto que nosotros producimos para el mundo y que somos uno de los mejores, que es el de la carne, y que nos define como América de carne, pero como no tenemos una cultura indígena poderosa como la del Perú o la de México o la de otros países latinoamericanos, nuestra cultura es una cultura de aluvión y vino a través de los barcos y a través de la inmigración y directamente los inmigrantes nos trajeron sus hechos culturales que desarrollaron dentro de nuestro territorio con las materias primas que nos rodeaban y que nos permitieron elaborar una identidad gastronómica que por momentos parece europea, pero que digo por momentos parece europea porque se trabajó, los inmigrantes, conjuntamente con el producto que encontraron acá, elaboraron a través de su memoria gustativa unas recreaciones de sus productos propios que no tienen nada que ver con los originales. ¿Por qué digo eso? Porque la gente se queda media como... es así por la sencilla razón de que las cocinas regionales no viajan, sino viajan sus productos originales para lograr el producto final, el sabor real. Entonces, directamente, cuando nosotros pensamos en la milanesa, que forma parte de nuestra idiosincrasia, la milanesa nació en el Imperio Austrohúngaro y los austríacos se la pasaron al el norte de Italia, Milán estaba junto, entonces directamente pasa a ser la milanesa, le sacan el hueso, porque es una costilla empanada, frita en manteca, que los italianos la modifican, y cuando llega acá, es otra cosa. Es otra cosa. Y así te puedo seguir con la torta pascualina, y así te puedo seguir con las tartas, y así te puedo seguir con la buceca, que originalmente es una sopa de verduras italiana, pero que los inmigrantes españoles la mezclaron con los callos a la madrileña y hicieron un plato original que existe solamente en el Río de la Plata y fundamentalmente en el Uruguay. Y que los uruguayos además no la valoramos como corresponde, porque no hay ningún restaurante de primera que te dé una buceca. Solamente los grandes, los bolichones, los bodegones, son los que tienen el pizarrón que en invierno dice hoy buceca. Entonces, fíjate todo el entrevero intelectual que te estoy haciendo. Y eso ha llevado a que nosotros tengamos un producto original, que es la carne, que pertenezcamos a la América de Carne, juntamente con la República Argentina y el sur de Brasil, que formaban parte de las provincias unidas del Río de la Plata. Nuestra satisfacción está a través de la carne,
recibimos la influencia de las migraciones, hacemos la carne como la hacían los inmigrantes, pero también en las ollas, pero también la hacemos a la parrilla porque somos creadores de la parrilla, horizontal y vertical, y además de todo eso, cocinamos a las brasas que ahuma la carne y eso le da una característica especial, diferente a la Argentina que usa carbón y entonces el sabor es totalmente diferente. Nosotros tenemos carne libre, es decir, somos un país natural, la vaca camina, no es tan establo, entonces quiere decir que capaz que no es tan tierna como la carne de otros países, pero directamente es mucho más sabrosa porque está criada a pasto y eso le significa algo muy importante en lo que significa el producto final y su sabor. Es decir, ese merengue enorme que te estoy armando de influencias es lo que hace a la gastronomía en el Uruguay. Pero ese señor uruguayo que tuvo y que heredó todo eso, se transformó en un hombre desde el punto de vista, genéricamente hablando, en un ser humano, para que nadie empiece con el asunto de las diferencias, es decir, que tiene un paladar demasiado rígido y que la satisfacción la encuentra solamente en la carne y en la carne mal hecha además. ¿Por qué? Comemos mal la carne, porque la pasamos de cocción, como comemos mal la pasta, que la pasamos de cocción, como comemos mal el arroz, que lo pasamos de cocción, todo lo comemos mal. Entonces después pagamos las consecuencias con las enfermedades, como México paga las consecuencias con el abuso de los picantes, pero los picantes no tanto, sino del maíz. Entonces, uno y otro son los dos extremos. El resto de la América es América de frijol y maíz. Nosotros somos América de carne. Entonces, ese señor en los últimos años, 30 años, ha evolucionado. Y se ha dado cuenta, primero porque viajó, y segundo por las influencias, y tercero por la nueva ola de inmigración, que existe otra comida que no sea la milanesa, el asado, y directamente pueda probar un tequeño, o pueda comer un goulash, o pueda comer un pollo al curry, y ahí empieza un mundo. Fíjate que nosotros no usamos especias, lo único que usamos es orégano, sal, pimienta. Después, perejil y ajo de vez en cuando. Entonces, cuando nos dicen que tenemos que hacer un curry y que el curry lleva coriandro y lleva cúrcuma y lleva comino y lleva esto, decimos, ¿qué es eso? Porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Así que, por suerte, hemos construido una nueva forma de comer y de cocinar. Perfecto. ¿A qué le dirías que no a los medios? ¿A una propuesta que dirías, eso yo no lo hago? Bueno, yo no me quiero encasillar, pero dependería de muchas cosas, no sé, de las circunstancias. Uno es uno y sus circunstancias, y si es una innovación manteniendo mi personalidad y no contraviniendo parte de mis principios desde el punto de vista qué es lo que le tengo que entregar a la gente a través del aparato mágico o cajita boba o lo que fuera, yo hago radio y televisión, las dos cosas, no sé, pero creo que todo aquello que me parezca que va en contra del crecimiento y de la posibilidad de que el ser humano maneje información de los protagonistas para, bueno, sentirse mejor informado, más culto y libre, no lo haría. Si te proponen hacer una biografía, una serie sobre tu vida, por ejemplo. El otro día, el día de mi cumpleaños, que nos encontramos con Tinelli en Punta del Este, Tinelli me dijo que yo le dije, me están jorobando con que haga un reality sobre mi vida y sobre mi vida actual, en mi casa, cotidianamente, con los personajes que entran, salen y él me dijo, yo voy a hacer lo mismo con mi familia, hacelo, no seas boludo, hacelo, que no sé qué. Le dije, pero ¿sabés lo que pasa? Es que a veces pienso que ya es demasiada exposición. Una cosa es exponerse cumpliendo distintos roles y otra cosa es ya meter 2 cámaras de televisión y que sepan desde cuando me levanto y me lavo los dientes hasta lo que la gente que entra y sale y las cosas que pasan en casa.
Bueno, yo qué sé, hay algunos límites que todavía no me animo a cruzar. A mí me hicieron un libro sobre mi vida que lo escribió Esteban Leonís y que lo publicó Planeta, y que fue, por suerte, muy bien editorialmente. No se hizo una segunda edición, eh, pero, y yo conté ahí mi vida, no sé, vos sabés que yo a veces pienso que no es de interés de la gente. ¿Te parece? Bueno, yo creo Ah, después que la gente te conoce, yo qué yo sé, no creo sé. que los uruguayos te adoramos, te amamos. Yo soy una. Bueno, te voy vamos a entrar a imaginarnos algo. A ver, ¿Tá? Vamos a imaginarnos dentro de 50 años. ¿Tá? Si ¿vos sabés qué edad tengo yo? decila. 73, 50 años estaré Bueno, bajo pero por tierra. eso, escucha, tenemos que imaginarnos esto. ¿Qué escribirías hoy para que dentro de 50 años pudiéramos abrir una cápsula y pudiéramos ver qué fue lo que escribiste hoy para que dentro de 50 años pudiéramos leer el mensaje que querés dar a la humanidad, a la gente que te quiere, que te sigue? ¿Qué mensaje darías hoy al futuro? Ah, por favor. ¿Cuál es el legado? ¿Qué es lo que querés dejar? ¿Qué es Yo lo que... primero que lo que quiero es que la gente me recuerde como un buen tipo, nada más. Fue un buen tipo, generoso y, además de todo eso, una buena persona. Eso creo que es de vital importancia. Lo que sí me gustaría es que la gente, nosotros, los uruguayos, nos diéramos cuenta real del país en el que vivimos. Que directamente, dentro de 40 o de 50 años, sigamos de alguna forma cuestionando el sistema fantástico en el que vivimos, porque eso significa que estamos vivos, pero que aceptemos de una vez por todas que somos un adalid dentro de América Latina, que además de eso el pasado nos ha servido para construir una identidad, somos un país que ha elegido la democracia después de la experiencia nefasta de la dictadura, que ha elegido la democracia para poder vivir, que no la erosionemos egoístamente, que directamente por encima de las diferentes ideologías partidarias y políticas partidarias construyamos una sólida democracia, que eso no significa que todos pensemos iguales, que aceptemos la diversidad, que aceptemos justamente ese pluralismo ideológico, que lo que hagamos sea construir permanentemente ciudadanía para vivir en paz dentro de las mismas diferencias y esas diferencias nos permitan ser ricos, inteligentes, es decir, socialmente viables y que aprendamos a respetarnos, a respetar las elecciones de cada uno de ellos y que directamente, mientras si hoy lo estamos viviendo con dificultades, por distintas circunstancias, que aprendamos a enfrentar las dificultades, que dejemos desde todo punto de vista de politizar partidariamente absolutamente todos los hechos de nuestra vida social y que directamente pensemos en una cosa suprema. Por encima de todo está el país, las instituciones, el sistema y la gente como el centro, absolutamente el pueblo, la gente. Y dejemos de pensar en esa cosa que el pueblo es solamente aquel que camina en la calle o aquel que es un obrero. El pueblo somos todos. A pesar de las diferencias desde el punto de vista económicas, culturales y sociales, pueblo somos todos. Directamente aprendamos a convivir, que no podemos ser todos iguales y que en la vida, por herencia o por trabajo, hay gente que hoy tiene una situación económica y social resuelta, pero que capaz que mañana no, porque el ser humano es indudablemente el ser y sus circunstancias. Entonces a mí lo que me gustaría es que dentro de 50 años, cuando puedan abrir esa cápsula, se den cuenta que construyeron en esa diferencia de hoy a dentro de 50 años y mantuvieron ese valor real que tenemos hoy. Bueno, Sergio, quiero agradecerte infinitamente por abrirnos las puertas de tu casa, Por por favor. ser el ser que sos, la persona, la humanidad que tenés. Yo te admiro desde un lugar
la verdad no puedo creer, me cuesta creer que estoy acá con él, y te admiro mucho por la fortaleza que tenés, por la lucha que has tenido, por tu vida, por lo guerrero que sos. Para mí sos una gran influencia para mucha gente. Vos sabés que eso que estás diciendo forma parte de esa personalidad que la gente ve. Yo durante muchísimos años, cuando era chico y después en mi adolescencia, sufrí lo que hoy le llaman bullying. Pero mira qué cosa increíble, lo sufrí por dos cosas, o por gordo o por gay. Eran las dos cosas. Pero nunca lo verbalicé. Nunca era una cosa mía, un conflicto que yo tenía y pude de alguna forma, de aquellas situaciones que me parecieron límites y dolorosas, construir relaciones de amistad poderosas que me duran hasta hoy. Después pasó la etapa en que uno define su identidad en un montón de aspectos y su personalidad, y sabe por dónde quiere caminar. Y ahí también empezó la discriminación y directamente esa cosa de hay que cortarle las patas. Eso es lo que yo sentía. Y frente al espejo, siempre lo cuento, frente al espejo cada día que me afeitaba, decía, conmigo no van a poder. Y ese es el título del libro que escribió Esteban Leonís. Y yo me fui fortaleciendo sin transformarme, porque era lo que menos quería, en un ser agresivo y vil, porque no quería vengarme. Lo que quería era mostrarles que a pesar de uno se puede fortalecer escudándose en la cultura, en el trabajo, en la acción y en la construcción de las relaciones con el otro. Y que independientemente de todo lo que te rodea y te persigue y de alguna forma te quiere cercenar, uno puede ser libre, porque si la libertad la sentís de adentro, no me la van a sacar nunca. El mundo evolucionó, gracias a Dios, y las situaciones se fueron dando como para que uno pueda, de alguna forma, a mí no me gusta esa expresión de salir del closet, del armario o lo que sea, uno pueda, de alguna forma, demostrar o mostrarse como es realmente. Y yo fui mostrando en diferentes etapas de mi vida cómo quería ser y vivir. Y la gente, como me respetaba por otro lado, fue aceptando esta situación. Y el día que la sociedad evolucionó y permitió de alguna forma que yo siguiera creciendo en dar pasos, fui dando los pasos. Y esos pasos fueron también la verbalización pública y también el hecho de asumir una relación afectiva y un casamiento. El casamiento llegó como una oportunidad frente a el gran amor de mi vida, de dar esa sensación de cohesión, de proyecto de vida en conjunto, pero también de seguridad. Así que esa evolución no solamente la hice yo, gracias a Dios la hice yo, pero la hizo también parte de la sociedad, porque la sociedad no está sanada todavía, a pesar de los pasos, porque no alcanzan las leyes si no hay un cambio cultural, un cambio de cabeza. Pero el día que eso se logre, capaz que dentro de 50 años en aquella cápsula pueden perfectamente decir, bueno, hoy todos vivimos y somos aceptados tal cual somos, porque todos somos seres humanos. Muchísimas gracias, Sergio. No, gracias a vos. Muchas gracias. Un placer estar contigo. Muchas gracias.